¿Qué Pero, más? No, realmente lo de las amenazas, pues, digamos, es una cosa triste que no debería pasar, pasa, porque este país es así, pero realmente yo pienso que ha sido muchísimo más lo bueno, es decir, hemos logrado construir una comunidad con muchos jóvenes que ahora están interesados en el Congreso de la República, en entender qué hacen los congresistas, cuáles son sus funciones, cuáles son los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos en cuanto a vigilarlos, digamos, la Constitución política nos tiene derechos, pero también nos impone deberes y entre esos está vigilar a las autoridades políticas. Entonces yo pienso que, como muchas otras organizaciones y activistas en este momento, desde Trabajo en Vagos, pues simplemente intentamos aportar un granito para detonar una transformación desde la ciudadanía, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que el cambio y la transformación política en Colombia no va a venir de los políticos, viene de abajo hacia arriba, viene desde los ciudadanos, y yo pienso que pues eso es lo que estamos viendo un poco. Hoy tenemos un país distinto, hoy tenemos un país capaz de salir más de un mes en movilizaciones, jóvenes que ponen el pecho, inclusive la vida, gente que ya no está dispuesta a tolerar un país de injusticia y un país, digamos, como siempre lo hemos conocido. Y yo pienso que eso es obra de todo este tipo de iniciativas. Es decir, la gente cada vez se informa más, se politiza, se interesa, y ese es el verdadero cambio al final. Mira, Perdón. perdón, como quería ves, esto Adelante. está para muy continuar. ordenado. Si Muchas ves que esto gracias. tiene un orden, Me habla el productor, sigo Tiene un yo. orden, él presenta y luego pregunta otra vez. Está hablando el productor. No, quería redondear una cosa súper chévere porque nuestros ¿qué son audientes? ¿Cómo fue que dijiste, Santi? los disposividentes. Nuestros Ay, no, disposividentes, es horrible. si no saben, gracias a Katy y a ese trabajo muy juicioso, nos hemos enterado, por ejemplo, cuáles son los senadores que se ausentan y que no solo se ausentan, sino les encontraron cosas. ¿Cuál fue el que estuvo yendo al urólogo? Tenía como 10 excusas de urología, que era una locura, que era como, hermano, usted está muriendo, ¿usted qué hace trabajando? Pues Arturo Char, el presidente Claro, del Char, el Congreso. presidente, ¿cómo no? Claro. Arturito. ¿Pero cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Arturo Char? Debe tener como 50, pero según las Está esposas joven. médicas tiene 80. Sí, Pero, sí. pero yo creo que lo que hace Trabaja en Vagos es al contrario. Yo creo que lo que enseña Trabaja en Vagos y lo que nos muestra es la gente que va a trabajar, que son muy poquitos, realmente. Que es Además, nada. Es nada, porque, perdón, me dicen que le pase la pregunta a Adriana, que Adriana tiene una No, pregunta no, dale, increíble. adelante, hablen. Adriana, sigue, por favor. Tranquilos, tranquilos. No, pero yo sí Me quería, pasa por muchas llegar gracias, tarde. muchas gracias, Adriana. Yo quería preguntarle a Katy que, bueno, además de las amenazas y todo eso, pero eso, digamos, un poco para contarle a la gente, ¿qué quieres que te ponga aquí en el crédito? ¿Trabaja en Vagos o Katy Jubilado? Para saber. No Digo, sé, como ¿dónde tú quieres ser más quieras. famosa? Sí. No, Katy Gubinao, sí, es la invitada, ¿cómo así? No, porque hay gente que le gusta más que le digan, no, póngame lo que, Hay gente que le gusta más trabajar en vagos. Sí, claro. Ah, de la cuenta. Ah, la Sí, Ah, la cuenta. de la cuenta. cuenta, sí, por eso, pues que ustedes, pero ahí está Trabaja en Vagos. Bueno, Katy, ¿hace cuánto vienes trabajando con Trabaja en Vagos? Y eso, ¿de dónde, o sea, a quién se le ocurre esa vuelta? Decir, voy a empezar a camellarle a esto, ¿por qué? Porque no hay vedurías al Congreso, no hay suficientes vedurías y las vedurías que existen al Congreso son de un corte absolutamente institucional, es decir, reciben la información oficial que le pasan los congresistas y con base en esa información oficial es que hacen algunos análisis. Nosotros, de alguna manera, sentimos que una verdadera veeduría al Congreso pues no puede hacerse con base en la información de los congresistas, tiene que ser una cosa investigativa real. Y obviamente pues hay que tener una cantidad de marcos normativos claros, el reglamento del Congreso, la ley quinta, digamos, es como la hoja de ruta de todo lo que deben hacer los congresistas. Entonces dijimos, vamos a meterle el diente a esto porque realmente esto le hace falta a la democracia colombiana. Los congresistas han vivido décadas en absoluta opacidad, en absoluto oscurantismo, y yo les digo una cosa, el privilegio más grande de un congresista es el anonimato, y eso es algo que los ciudadanos tenemos que entender. Ellos cuando son anónimos, ellos pueden hacer lo que sea y lo hacen con la tranquilidad de que eso a nadie le va a importar porque sencillamente nadie los conoce. Cuando empezamos a visibilizar los congresistas por asuntos
o variables del desempeño congresional absolutamente elementales como ir a trabajar, como asistir a las sesiones y asistir a las plenarias, entonces los empezamos a sacar de esa burbuja de anonimato y empieza el control social. Y eso es algo que sí los empieza a desestabilizar. Ellos antes creían o no le creían más bien mucho al control social. Sus votos nunca han dependido de la opinión. Los votos de la mayoría de congresistas, hay que entender, son votos amarrados. Un voto amarrado es un voto que el congresista simplemente consigue porque trafica puestos, contratos y no digamos en una lógica de acuerdo político, sino de acuerdo clientelista y burocrático. Entonces eso es lo que llamamos el voto amarrado y así es que ellos llegan al Congreso. Entonces últimamente lo que ellos están sintiendo es que la dinámica de control social y de control ciudadano viene cambiando y esto les está empezando a afectar. ¿En qué medida? Pues lo sabremos en las urnas en 2022, pero yo estoy súper optimista de que muchísima más gente va a votar al Congreso en estas elecciones que vienen, mucha más gente se va a informar quiénes son los candidatos y va a votar en conciencia y ojalá pues tengamos una renovación importante, que es lo que todos queremos al final. Bueno, si mis compañeros me permiten hablar en toda esta Adri, sección, dice el productor que sí. Gracias, muy amable. Uno se da cuenta que hay unos congresistas que llevan muchísimos años, ellos o en cuerpo ajeno, ¿no? O sea, el primo de él, el hermano de él, tal, el otro, o ellos, y llevan muchísimos años en el Congreso, pero nunca los hemos oído de nada, nunca han presentado una ley, nada, uno no brillan por nada, y de pronto nos enteramos que brillan porque falsificaron un documento, ¿no? Brillan porque no van a trabajar, brillan porque hicieron un chancuco cualquiera. Entonces, yo quiero ir como, digamos, siendo nosotros de tierras tan politiqueras, yo quiero ir como un pasito adelante, porque es que a mí me hace mucha ilusión, obviamente, pues la idea de transformar un congreso y que hay un despertar, sin duda lo hay. Pero para nadie es un secreto que esto no funciona como la presidencia o no funciona como otros votos. El voto, como tú bien lo acabas de decir, pues son caciques que funcionan en sus zonas y que siempre sacan los votos. ¿Qué hacer para derrumbar los cacicazgos? ¿Qué hacer para hacer consciente a la gente de que un congresista no basta con ser primo de, hermano de, primo en cuerpo ajeno, sino cómo derrumbar esos cacicazgos que los hay en todos los departamentos de Colombia, no los nuestros, no, en todos los departamentos, la monarquía, ¿no? Porque es una monarquía, una falsa democracia, una monarquía que son los que siempre ponen los representantes. ¿Cómo derrotamos eso? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que Colombia sigue siendo un país pobre y ahora con la pandemia tenemos la pobreza extrema otra vez disparada. Tenemos casi 24 millones de pobres y 7 millones en pobreza extrema. O sea, es una cosa muy bárbara. Cuando un país tiene ese nivel de pobreza, tenemos que saber que de alguna manera es imposible que en esos sectores de la sociedad pues la gente, digamos, esté pensando sofisticadamente sobre la democracia y voy a leer las propuestas de cuál es el congresista más preparado. No, esa gente tiene hambre y cuando llega un candidato y le ofrece un mercado que le soluciona la semana o le soluciona el mes o le da 100.000 pesos que a lo mejor le solucionan el mes, pues esa persona va a sucumbir ante esa tentación. Pero eso no quiere decir que estamos perdidos. Yo pienso que quienes tenemos la responsabilidad de las elecciones en 2022 es la clase media colombiana. Es la clase media que se está movilizando, es la clase media que tiene acceso a las materias básicas, es la clase media que ha tenido un poquito de acceso a más educación, a unas condiciones de vida más dignas. Esa clase media, Adriana, es altamente abstencionista. O sea, ahí hay muchos ciudadanos que simplemente por tener los asuntos básicos resueltos no votan. Colombia tiene un porcentaje de abstención de más o menos el 50%. Eso, digamos, es así en algunos países del hemisferio, pero cuando hablamos del Congreso, el censo electoral en Colombia está por cerca de 36 millones de ciudadanos habilitados para votar. A presidente votaron casi 22 millones y al Congreso ni siquiera votaron 17, votaron 16 millones y pico. Entonces, si uno compara
el nivel de votación al presidente ya tenemos un bache con las elecciones al Congreso. Y de nuevo, yo no creo que la clase media le pueda descargar a las clases más marginadas de este país a que salgan a votar en conciencia. Probablemente esa gente siempre va a votar en una lógica transaccional porque está resolviendo la comida. Pero la clase media que tiene al menos comida y que tiene un techo, es la que tiene que armarse de conciencia, de valor y de responsabilidad de que es esa porción de la sociedad la que tiene que salir a transformar. Pero con todo y eso, yo sé que mucha gente, aún la más marginada, va a votar en conciencia. De hecho, a mí ya hay gente que me escribe y me dice, mira, Katy, aquí vivimos en este barrio marginado en la región X. Yo lo que voy a hacer es que le voy a recibir la teja al político, le voy a recibir el mercado al político, pero yo voy a votar por otro, voy a votar por el que de verdad me guste. Entonces, inclusive ya vemos a gente con una lógica de, bueno, le vamos a recibir aquí a esta gente, pero lo vamos a traicionar. O sea, hasta la gente más marginada de la sociedad ya quiere un cambio también. Entonces, realmente yo estoy optimista, pero tenemos que tener claro que la clase media y la clase media alta tiene que salir a salvar este país en las urnas. Muy bien. Adelante, compañeros. Muchas gracias, compañera. Yo creo que yo Querida para y diciembre, respetada Katy. yo creo que yo para diciembre soy millonario. O sea, no creo que me pase de clase media hasta diciembre. Entonces, conmigo no cuenten, muchachos. Yo para diciembre ya estoy lleno de plata. Entonces, igual, miren a ver qué van a hacer. ¿Vas a llevar Pero, un ¿sabe qué? encarguito o qué? Uy, ¿sabe qué? Iba a decir algo y me arrepentí y No, es no, la primera menos Sí, vez mal. que me pasa. yo sé, cállate. Es la Sí, primera gracias vez a que Dios. Yo iba a sé. decir, uy, horrible. Ya, Katy, yo sé. Yo sé. Katy, tú que Katy, aquí estaba ¿cuál- Qué leyendo vergüenza, Katy. a nuestros disposividentes y nos No me decían digas el voto eso. obligatorio. ¿Tú qué piensas del voto obligatorio? El voto obligatorio, yo estaría de acuerdo si es transitorio. Es decir, sobre eso, digamos, hay mucho ya dicho, estudiado. El voto obligatorio les sirve a las democracias, digamos, que no están en un estadio de madurez como es la nuestra. Efectivamente, nuestra democracia es como niña todavía, ni siquiera hemos llegado a la adolescencia. Entonces, cuando son países con bajos niveles de cultura política, sirve que durante un tiempo haya voto obligatorio. ¿Por qué? Porque genera cultura política, obliga a la gente a salir. Sin embargo, digamos, en el largo plazo, un poco el voto obligatorio va en contra del mismo principio de la democracia. ¿En qué sentido? Que dentro de la democracia no votar es también una opción. O sea, abstenerse de votar es una posición política en la medida en la que yo puedo decir, es que a mí no me representa nadie. Es que a mí ¿Ese no no me es el voto en gusta. blanco? Claro, pero digamos, también tú puedes no votar porque es una posición tuya contra el sistema y esa posición es válida también. Entonces, digamos que el voto obligatorio para siempre entra en colisión, digamos, con ese concepto, pero si tú me preguntaras mi opinión particular para el caso colombiano, Si quieres yo creo que te la pregunto. transitoriamente sí podría usarse más adelante. ¿Qué? Si Tu quieres te la opinión pregunto, te la particular. pregunto. Katy, tu opinión particular sobre el voto obligatorio. Transitoriamente sí, un tiempo. Por Muchas ahí unas gracias. 3 o 4 elecciones. Oye, Katy, hay una cosa que a la gente, bueno, a la gente y a todos nos preocupa, es el famoso software de la registraduría. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué posibilidades hay de auditarlo? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para exigir que venga, qué sé yo, una firma extranjera, llámese gringa, llámese europea, que venga y fiscalice eso? ¿Es posible o realmente eso ya es pelea de tigre con burro amarrado y no hay nada que hacer? Eso debería ser posible y en Colombia diversas organizaciones desde hace varias elecciones lo vienen intentando gestionar una auditoría internacional, la misión de observación electoral, por ejemplo, la MOE. Se han hecho algunas auditorías en algunas partes del proceso electoral, sobre todo en el pre-conteo y en los escrutinios. Pero digamos, las auditorías no han podido, imaginémonos un edificio, porque así es como lo explica la MOE, imaginémonos un edificio, ese es el proceso electoral, las auditorías que se han hecho hasta ahora han sido a la fachada del edificio, o sea, no hemos podido entrar al edificio, que sería el software electoral, por una razón absolutamente ridícula, y es que ese software no le pertenece al Estado colombiano, sino que la registraduría lo terceriza con una empresa que lleva años haciendo las elecciones en Colombia, que se llama Thomas Gregg & Sons,
esta empresa, digamos, ese software ya ha sido vulnerado, como fue el caso del partido Mira en las elecciones al Congreso en 2014, en el Consejo de Estado, con sentencia de la magistrada Lucía Bermúdez, se demostró que ingresaron al software en la madrugada, alteraron la votación y le bajaron unas curules fraudulentamente al partido Mira. Entonces sabemos que el software es vulnerable y sabemos